La sombra de la justicia. El sol de Jalisco caía como plomo fundido sobre la plaza de San Gaspar de las Flores. Eran las 3 de la tarde, la hora de los fantasmas, cuando el calor borra los contornos y el silencio se vuelve un zumbido denso en los oídos. El aire olía hacia polvo, a tortillas recalentadas y a la desesperación que emanaba de la figura encorvada sentada en una banca de hierro forjado. Era doña Elvira, una mujer de 80 años, cuya piel era un mapa de arrugas trazado por el trabajo y la pena. Llevaba 3 días sentada en la misma banca, su rebozo negro descolorido cubriéndole la cabeza, sus ojos fijos en la carretera por donde entraban y salían los monstruos. El estruendo de motores interrumpió la quietud. 3 camionetas negras, Ford Lobo y una Chevrolet Cheyenne sin placas, tan oscuras como una mala premonición, entraron en la plaza levantando una nube de polvo. Se detuvieron frente a la presidencia municipal, un edificio descascarado que había perdido toda autoridad. Las puertas se abrieron y de ellas descendieron hombres armados, vestidos con ropa táctica y chalecos que llevaban las infames 4 letras, CJNG. Al frente de ellos caminaba un hombre cuya presencia imponía un silencio aún más profundo que el del calor. Le llamaban el Martillo. A sus 40 y tantos años, era una mole de músculos tallada por años de conflicto. Una cicatriz le cruzaba la ceja izquierda y bajaba hasta la comisura de sus labios, dándole una expresión de perpetuo desdén. Su mirada, fría y calculadora, barría la plaza, evaluando amenazas, asegurando el perímetro. Era el comandante de la plaza, un hombre cuya brutalidad solo era superada por su inteligencia estratégica. En su pasado, un susurro de tragedia familiar lo había empujado a este mundo, un trauma que rara vez dejaba salir a la superficie. A su lado estaban sus hombres de confianza. Oso, un veterano corpulento con la calma de un cirujano de campo, era su médico y especialista táctico. Coyote, un joven flaco y nervioso, siempre con una tablet en la mano, era el genio de las comunicaciones y la vigilancia. Y Toro, una bestia de 2 metros con una ametralladora M249, como si fuera una extensión de su brazo, era la intimidación hecha carne. Su negocio en San Gaspar era simple, asegurar la ruta. No se metían con los civiles. Era una regla de oro. Pero entonces, el Martillo vio a la anciana. No se inmutó. No corrió a esconderse como los demás. Simplemente lo miró, y en sus ojos él no vio miedo, sino una súplica tan antigua como el dolor mismo. Algo en ella, en su postura de resistencia frágil, le recordó a su propia abuela, a quien vio arrodillarse ante policías corruptos que se llevaron a su padre para nunca devolverlo. «Patrón, no es asunto nuestro», murmuró Oso, notando la fijación de su líder. El Martillo ignoró a su lugarteniente. Hizo una señal con la mano y, rompiendo todo protocolo, caminó directamente hacia la anciana. El pueblo contuvo la respiración. Un líder del cártel no hablaba con civiles, y menos con una anciana desamparada. Doña Elvira se levantó con una dignidad temblorosa. Su voz, aunque quebrada, no vaciló. «Señor», dijo mirándolo a los ojos. «Dicen que usted es el que manda aquí ahora. Yo no quiero problemas, solo quiero a mi nieto». El Martillo se detuvo frente a ella. Por un instante, la máscara de comandante brutal se resquebrajó, revelando al niño que había perdido todo. «¿Quién se lo llevó?», preguntó, su voz un gruñido bajo y seco. «El comandante Valdés, la policía municipal», respondió ella. «Mi Mateo no quiso pagarles la cuota. Es un buen muchacho, trabaja en su taller mecánico. Dijo que ya no iba a dejarse robar. Se lo llevaron hace una semana. Nadie me da razón». La mención de Valdés hizo que una vena se marcara en la sien del Martillo. La policía local era una molestia tolerada, parásitos que se alimentaban de los débiles. Pero secuestrar gente era cruzar una línea. Era un desorden, y a él no le gustaba el desorden en su plaza. La decisión que tomó en ese instante no fue estratégica, no fue por negocio, fue personal. Miró a la anciana, vio el reflejo de su propio pasado y supo que no podía darle la espalda. «Deme su nombre, el nombre de su nieto», ordenó. «Elvira Rojas, mi nieto es Mateo Rivas». El Martillo se giró hacia su equipo. «Coyote, quiero todo sobre el comandante Valdés
y un chico llamado Mateo Rivas. Oso, hable con la gente, con discreción. Toro, ven conmigo. Se volvió hacia doña Elvira. Váyase a su casa, señora. Nosotros encontraremos a su nieto. La anciana rompió en un llanto silencioso, un torrente de gratitud y miedo. Por primera vez en días, una astilla de esperanza se abrió paso en su corazón. El pueblo observaba, atónito y aterrorizado. El cártel, los monstruos que todos temían, acababa de prometer justicia a una de ellos. La respuesta del narco había llegado, y nadie sabía si sería una bendición o una maldición aún peor. Si crees que hasta los hombres más oscuros pueden tener un código de honor y quieres saber qué sucede a continuación, suscríbete al canal ahora mismo. El cuartel improvisado del Martillo era una bodega abandonada en las afueras del pueblo. Dentro, el calor era sofocante, pero el equipo trabajaba con una eficiencia fría. Coyote tecleaba furiosamente en su laptop reforzada, con múltiples pantallas mostrando diagramas de redes, accesos a cámaras de seguridad municipales y registros telefónicos. «Lo tengo, jefe», anunció Coyote. Comandante Javier Valdés, rata de 2 patas. Lleva 6 meses en San Gaspar. Su modus operandi es simple: extorsión a pequeños negocios. Los que no pagan, desaparecen. Según los registros que pude hackear del municipio, ha habido 12 detenciones no oficiales en los últimos 3 meses. Ninguna de esas personas ha vuelto a ser vista. Doña Elvira, a quien habían llevado a la bodega para su protección, escuchaba con el rostro contraído por el dolor. Contó la historia completa. Mateo, su nieto de 22 años, había ahorrado durante años para abrir su pequeño taller mecánico. Era su orgullo. Cuando los hombres de Valdés llegaron a exigirle 5.000 pesos semanales de piso, el chico se negó. «Estoy harto de que nos roben los que deberían cuidarnos, abuela», le había dicho. Al día siguiente, una patrulla se lo llevó por una supuesta infracción de tránsito. Nunca llegó a la comisaría. Mientras tanto, Oso regresó de su incursión en el pueblo. Su apariencia de gigante bonachón y su pretexto de buscar medicinas le habían abierto algunas puertas. «La gente tiene pavor, patrón», pero logré que un tendero hablara. Vio cómo subían a Mateo a una camioneta sin insignias policiales detrás de la comisaría. Dice que Valdés no trabaja solo. Menciona a los Cuervos, una banda local de matones que Valdés usa como su brazo armado. La investigación reveló un patrón sistemático de abuso. Valdés no era un simple policía corrupto. Había creado una empresa criminal bajo la fachada de la ley. Secuestraba a los jóvenes que se resistían y, según los datos que Coyote empezaba a desentrañar, los vendía. El rastro digital de las finanzas de Valdés apuntaba a transacciones con un grupo conocido por la trata de personas en la costa de Colima. El antagonista estaba claro: Javier Valdés, un hombre que usaba su placa como escudo para cometer las peores atrocidades. Era más que un corrupto, era un depredador. La primera complicación no tardó en llegar. Coyote interceptó una llamada. «Valdés tiene protección», informó, con el rostro pálido. «Acabo de escuchar una conversación entre él y un capitán de la Guardia Nacional en la región. El capitán está en su nómina, le proporciona cobertura y le alerta de cualquier operativo federal». Esto cambiaba todo. No se enfrentaban solo a una docena de policías municipales y a una pandilla de poca monta. Tenían a un sector del gobierno federal en su contra. El poder de su enemigo era mucho mayor de lo que habían anticipado. La segunda complicación fue un mensaje de los Cuervos. Enterados de que el CJNG estaba husmeando, dejaron una cabeza de cerdo en la puerta del taller de Mateo. Era una advertencia. El territorio de la extorsión era suyo, y no lo cederían sin pelear. Ahora, el Martillo tenía a 2 grupos criminales en su contra, además de la policía y la Guardia Nacional. La tercera y más devastadora complicación llegó a través de una nueva intercepción de Coyote. «Jefe, esto es malo, muy malo». Puso el audio en el altavoz. La voz de Valdés, fría y metálica, negociaba con un contacto. «El paquete de San Gaspar está listo. Son 5 jóvenes. El transporte sale para Manzanillo en 36 horas. De ahí no los vuelve a ver nadie». El tiempo se agotaba. Mateo
No era el único. Había otras 4 víctimas. En 36 horas serían enviados a un infierno del que probablemente nunca regresarían. La misión de rescate se había convertido en una carrera contra la muerte. La presión era inmensa. El Martillo miró el rostro de doña Elvira, quien había escuchado la grabación, y vio su propio terror reflejado en los ojos de la anciana. La promesa que le había hecho pesaba ahora como una lápida de granito. «Preparen todo», ordenó el Martillo, su voz cortando la tensión como un cuchillo. «Vamos a desmantelar este puto circo. Coyote, localiza el punto de entrega. Oso, prepara el equipo médico para 5. Toro, limpia tu juguete favorito. Vamos a hacer mucho ruido». La bodega se convirtió en un hervidero de actividad. El Martillo se apartó, mirando un mapa de la región. No era solo por Mateo. Era por todos los Mateos que Valdés y su sistema podrido habían devorado. Era por su propia historia. Esta vez, la justicia no sería ciega. Llevaría su rostro y empuñaría sus armas. La estrategia no podía ser un asalto frontal. Atacar la comisaría o un convoy de la Guardia Nacional era un suicidio. El Martillo necesitaba un plan que aislara a Valdés, neutralizara a sus protectores y expusiera la verdad sin que la culpa recayera directamente sobre su organización. Necesitaba un aliado inesperado. Coyote lo encontró. Ricardo Salas, periodista local. Ha estado publicando artículos sobre la corrupción policial durante meses. Valdés lo amenazó de muerte. Le quemaron el coche. El tipo tiene agallas y una vendetta personal. El Martillo ordenó que trajeran al periodista. 2 horas después, Ricardo Salas, un hombre de unos 30 años con la mirada desafiante de quien ha visto demasiado, estaba sentado frente al comandante del cártel. El miedo era visible en su rostro, pero también la curiosidad. «Sé quién eres y sé lo que quieres», dijo el Martillo, sin rodeos. «Quieres a Valdés. Yo también. Te ofrezco la historia de tu vida, la cabeza de Valdés en una bandeja de plata. A cambio, tú serás mi arma. Publicarás lo que yo te dé, cuando yo te lo diga». Ricardo, tras una tensa deliberación, aceptó. Era un pacto con el diablo, pero era la única forma de conseguir la justicia que el sistema le había negado. El plan era complejo. Coyote había localizado el punto de reunión, un rancho abandonado a 20 kilómetros del pueblo, donde Valdés entregaría a los jóvenes a los traficantes. El Martillo decidió no atacar allí. En su lugar, planeó una emboscada en la ruta de salida. Usarían la información de Ricardo para filtrar a la prensa una historia falsa sobre un operativo federal antidrogas en la zona, creando confusión. Movilizaron sus recursos. 2 camionetas blindadas, un dron de vigilancia y un arsenal que incluía rifles Barrett calibre .50 para incapacitar vehículos. La noche cayó, fría y sin luna. El equipo se posicionó en un tramo solitario mid-Pantesen, la carretera que serpenteaba hacia la costa. Coyote, desde una colina cercana, operaba el dron, sus ojos pegados a la pantalla. Ahí vienen. Un convoy, 2 patrullas municipales adelante, una camioneta tipo van en el medio y 2 camionetas con gente de los Cuervos atrás. El capitán de la Guardia Nacional no está con ellos, informó Coyote. Parece que Valdés se confió. Mejor para nosotros, gruñó el Martillo. Fase 1, ahora. Toro, apostado a 500 metros de distancia, apuntó el Barrett. El primer disparo fue un trueno que desgarró la noche. El proyectil impactó el motor de la primera patrulla, que se detuvo en seco con una explosión de chispas y humo. La segunda patrulla frenó bruscamente. La emboscada había comenzado. Las camionetas del Martillo, con las luces apagadas, salieron de sus escondites, bloqueando la carretera por delante y por detrás. El tiroteo fue instantáneo y brutal. Los hombres de los Cuervos, superados en armamento y táctica, fueron neutralizados rápidamente. Los policías municipales, aterrorizados, se rindieron casi de inmediato. Pero el plan se torció. De repente, 2 camionetas artilladas de la Guardia Nacional aparecieron en el horizonte, aproximándose a toda velocidad. ¿El capitán corrupto había mentido o Valdés tenía un plan B? «¡Mierda, federales!», gritó Oso por la radio. «¿Nos cayeron?»,
La confrontación se convirtió en un infierno de 3 fuegos. Los hombres del Martillo contra la Guardia Nacional, mientras intentaban asegurar la camioneta donde estaban los secuestrados. Una ráfaga de ametralladora pesada de los federales destrozó una de las camionetas del cártel. El aire se llenó del olor a pólvora, a gasolina y a miedo. El Martillo, bajo fuego de cobertura de toro, corrió hacia la van. Logró volar la cerradura con su escopeta y dentro encontró a 5 jóvenes aterrorizados, entre ellos Mateo, atados y amordazados. «Oso, los tenemos, sácalos de aquí», gritó por la radio. Mientras Oso y sus hombres evacuaban a los chicos, el Martillo vio a Valdés intentando escapar a pie, corriendo hacia el monte. La rabia, pura y primitiva, se apoderó de él. Dejó el mando a Oso y se lanzó en su persecución. Si estás conteniendo la respiración mientras la batalla se desata, dale like al video ahora mismo. La persecución terminó en un claro iluminado por la luna y el fuego de los vehículos en llamas. El Martillo tacleó a Valdés, y ambos rodaron por el suelo. La lucha fue salvaje. Un combate cuerpo a cuerpo de puñetazos y forcejeos. Valdés, desesperado, sacó un cuchillo. Pero el Martillo, más rápido y fuerte, le desarmó y lo sometió, poniendo su propio cuchillo de combate en la garganta del comandante. Valdés temblaba, sus ojos llenos de pánico. «Por favor, te daré lo que quieras, dinero, rutas». El Martillo lo miró, el rostro contraído por el odio. Podía matarlo. Podía vengar a Mateo, a su abuela, a su propio pasado. La venganza era dulce, fácil. Pero en ese momento, la imagen de doña Elvira no le pedía sangre. Le pedía a su nieto. Le pedía justicia. «No quiero tu dinero, cabrón», siseó el Martillo. Justo en ese momento, Ricardo, el periodista, apareció corriendo con su teléfono en la mano, grabando. Había seguido a El Martillo según lo planeado. La decisión del Martillo fue sorprendente. En lugar de cortar la garganta de Valdés, presionó el filo lo suficiente para que una gota de sangre brotara. «Vas a hablar», ordenó. «Vas a contarlo todo. Los nombres, las fechas, tu conexión con los traficantes, el nombre del capitán de la Guardia Nacional que te cubre. Lo vas a confesar todo a esta cámara. Y si mientes o si omites algo, te juro que la muerte será lo último que desearás». Acorralado sin escapatoria y con la certeza de una muerte horrible si se negaba, Valdés confesó. Su voz, temblorosa y llena de autocompasión, detalló su red de corrupción y crimen, implicando a altos mandos y exponiendo toda la operación. Ricardo lo grabó todo. Cuando terminó, el Martillo golpeó a Valdés, dejándolo inconsciente. «Llama a una ambulancia anónima», le dijo a Ricardo. «Asegúrate de que lo encuentren vivo. Lo quiero podrido en una cárcel, no convertido en mártir». Fue un sacrificio personal. Matarlo habría sido un alivio, el cierre de un círculo de violencia. Dejarlo vivir para que enfrentara el sistema era un acto de fe, una apuesta por una justicia que él mismo no creía que existiera. Era, a su manera, un acto moral en un mundo inmoral. Ricardo miró al narco con una mezcla de asombro y terror. «¿Por qué?» «Porque su abuela no pidió un muerto», respondió el Martillo antes de desaparecer de nuevo en la oscuridad de la noche. Si crees que la verdadera justicia a veces viene de los lugares más inesperados y quieres ver cómo termina esta historia, quédate hasta el final. El video de la confesión de Valdés, subido por Ricardo a través de canales seguros, explotó en Internet en cuestión de horas. Se volvió viral. Una bomba mediática que sacudió al gobierno estatal y federal. La presión pública fue tan inmensa que las autoridades no tuvieron más remedio que actuar. El capitán de la Guardia Nacional fue arrestado esa misma mañana. Valdés, encontrado golpeado pero vivo al lado de la carretera, fue trasladado a una prisión de máxima seguridad, su caída tan espectacular como pública. El sistema, forzado por la evidencia irrefutable y el clamor popular, empezó a moverse. En San Gaspar, la noticia corrió como la pólvora. En la pequeña casa de doña Elvira se produjo el milagro. Una camioneta sin insignias se detuvo al amanecer. Oso bajó del vehículo y ayudó a Mateo a salir. Estaba golpeado, asustado, pero vivo.
El reencuentro entre abuela y nieto fue un torbellino de lágrimas y abrazos, una escena de pura emoción que borró por un momento la oscuridad que los había rodeado. Mateo estaba a salvo, y con él los otros 4 jóvenes que fueron devueltos a sus familias esa misma noche. El martillo observó la escena desde la distancia, oculto en las sombras de una colina. No sintió euforia ni orgullo, sintió un vacío extraño, una calma melancólica. Había elegido la justicia sobre la venganza, y el resultado era tangible. Una familia reunida, un pueblo liberado de un tirano. Reflexionó sobre sus propias acciones. Era un asesino, un criminal, pero esa noche había sido un instrumento de algo más. Se dio cuenta de que su código, su extraña brújula moral, lo había guiado a proteger al inocente, cumpliendo una promesa que se había hecho a sí mismo de niño, cuando nadie protegió a los suyos. Meses después, San Gaspar era un pueblo diferente. La tranquilidad había regresado, aunque teñida de una nueva leyenda. Un nuevo jefe de policía, aparentemente honesto, había sido asignado. Pero la gente sabía que la verdadera paz no la había traído la ley, sino la sombra que vigilaba desde los cerros. Doña Elvira y Mateo reabrieron el taller mecánico. La comunidad, agradecida y consciente del sacrificio silencioso, los apoyaba. La vida continuaba, frágil pero esperanzada. Del martillo no se volvió a saber directamente. Se convirtió en un fantasma, un susurro. Algunos decían que había muerto en un enfrentamiento posterior. Otros, que seguía en la región, un vigilante improbable que mantenía el equilibrio. Su estatus era un misterio. Pero su acto había dejado una marca indeleble. Demostró que incluso en el corazón de la oscuridad más profunda, un solo acto desinteresado podía encender una luz. La lucha contra la corrupción y la injusticia continuaba, un ciclo sin fin. Pero por un breve momento, en un pequeño pueblo de Jalisco, la justicia había tenido un rostro inesperado, y su respuesta había estremecido al pueblo